nuestro tema de hoy. ¿Qué hago? ¿Mi está bien? ¿Sí? Ok. ¿Mi también? Gracias. Aplauso a cabina, por favor, que están listos y prestos. Gracias. Vamos a empezar esta serie, hermanos, de mensajes. Nos vamos a llevar algunas semanas entre invitados y todo, pero vamos a estar hablando de esto. Repitan conmigo, por favor, lo que dice el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otra vez. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La tercera. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quítalo, Carla, por favor, de memoria todos. En mi corazón he guardado tus dichos. Salmo 119, 11. ¿Por qué es tan importante, hermanos, hablar de la Biblia, de lo que es la palabra de Dios? En este mes de agosto, en todo el mundo se celebra el mes de la Biblia. Las sociedades bíblicas de todo el mundo recuerdan la importancia de la Biblia y se distribuyen Biblias por muchos lugares y se hacen eventos especiales alrededor de la palabra de Dios. Sin embargo, para nosotros la Biblia, como cristianos, pues la tenemos que celebrar todos los días. Todos los días de nuestra vida como cristianos celebramos la palabra de Dios y la tenemos que estar guardando, memorizando, y tenemos que estar repitiendo todo el tiempo lo que la palabra de Dios dice. Pablo dice en una de sus cartas a los Corintios, me parece que es, les dice, no, a los Gálatas les dice: hermanos, les vuelvo a repetir esto otra vez. Y les dice: a mí no me molesta repetirles lo mismo todo el tiempo, y para ustedes es provechoso. Repetir la Biblia, repetir la palabra de Dios es necesario. Cuando Dios le da las instrucciones a Moisés, cuando le da palabras a Moisés, cuando está instituyendo la Pascua y todo eso, Dios le dice a Moisés: estas palabras las repetirás. ¿Las qué? Repetirás a tus hijos en la mañana, en la tarde, en el camino, cuando vayas a dejarlos a la escuela, cuando los recojas. Tienes que estar repitiendo la palabra de Dios, porque es la única manera, hermanos, que podemos nosotros guardar en nuestro corazón la palabra. Si no memorizamos, si no tenemos palabra en nuestro corazón, no podemos nosotros evitar caer en pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un freno de seguridad que nos evita caer en situaciones de pecado. Por eso es importante repetir, por eso es importante memorizar. Todos somos buenos para memorizar. Hay algunos que dicen: no, a mí ya no se me pega. Sí, sí se te pega. Sí se te pega. Lo que pasa es que no le pones interés. Se nos pegan mucho, por ejemplo, canciones. ¿Por qué se nos pegan las canciones del mundo? Porque las hemos repetido toda la vida. Si yo les digo, por ejemplo, ay, qué canción del mundo. Qué espiritual me vi, ¿verdad? Espérense, no, que me fui a blancos. Si yo les digo: grabé en la penca de un maguey tu nombre. Juntito al mío, dice acá. Allá hasta ya le empezaron a cantar. Decimos lo que sigue, ¿verdad? Ya lo pasado. Ahí está. ¿Y qué? Y no me interesa. ¿Por qué no lo sabemos? Es una canción de hace 50 años, yo creo. ¿Por qué se nos viene? Porque la hemos repetido tantísimas veces. Pero si yo les digo: Él es la imagen del Dios invisible, ¿qué sigue? El primogénito de toda la creación. Se les pongo más facilita, me fui muy. Ok. Jehová es mi pastor. Porque seguir a Jesús. ¿Cuántas veces les repetí ese eslogan durante los meses pasados? Todas las reuniones, como 3 o 4 veces se lo repetí, y durante la escuela bíblica de vacaciones lo repetimos tanto. ¿Sabes qué? En la vida se te va a olvidar que seguir a Jesús no se te va a olvidar el resto de tu vida. Vas a estar ya ahí, es que seguir a Jesús lo cambia todo. Le vas a decir a tus tataranietos:
lo que repetimos se nos graba, hermanos. Por eso la importancia de este versículo. En mi corazón he guardado tus dichos. Todo lo que la palabra de Dios nos va hablando, hermanos, lo tenemos que guardar en nuestro corazón. La única manera de guardarlo es repetirlo, 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 repetirlo y repetirlo. Los chicos no se van a grabar su versículo bíblico si durante la semana no se lo estás, repite y repite y repite y repite. Todas las semanas los chicos llevan un versículo bíblico. Todos los chicos que están ahorita en clase llevan su versículo bíblico. ¿Cuántos de nosotros o de ustedes padres le están repitiendo el versículo bíblico a la semana a sus hijos? A lo mejor el domingo en la tarde cuando van saliendo fresquecitos, papá, te digo mi versículo. A ver, dime tu versículo, hijo mío. En mi corazón he guardado tus dichos para no guardar de ti. Salmo 119:11. Ay, qué bueno, mijo. Ya se lo sabe. Y en la semana no te vuelves a acordar de decirle, a ver, hijo, otra vez el versículo. A ver otra vez. Y el miércoles, a ver otra vez. Y el jueves, a ver otra vez. Si no se lo repites, pregúntaselo el siguiente domingo. Dile, ¿cómo era el versículo de hace 8 días? Ya se me olvidó. ¿Me vas a llevar a comer a McDonald's? Si no repetimos, hermanos, por eso Dios le insistió a Moisés. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás. Las repetirás. La palabra de Dios, hermanos, se tiene que repetir de manera constante. Por eso me encantan los cantos que pone Benji, que hablan de la palabra de Dios, que son versículos bíblicos. A mí me encantan este tipo de cantos. A mí no me gustan mucho los cantos que hablan de que, ay, Señor, acá está mi corazón y acá está mi... Me gusta más cuando dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Mi corazón rebosa de palabra buena, elevo al Rey mi canto. Cosas así que te hacen recordar la palabra de Dios. Por eso estamos recordando, hermanos, ¿qué significa para nosotros la Biblia? ¿Qué significa para ti específicamente la Biblia? De una manera religiosa podemos decir muchísimas cosas. A cualquier persona le puede decir, oye, ¿qué es para ti la Biblia? La santa palabra de Dios. Pero en tu vida diaria realmente reflejas que la Biblia es la santa palabra de Dios. Tu conducta, tu comportamiento, tu matrimonio, tu familia reflejan que la Biblia es la santa palabra de Dios para ti. No es solamente, hermanos, un libro de instrucciones o de mandamientos, o a la que tenemos que recurrir solamente cuando tenemos un problema en la vida. Es la revelación de Dios mismo hacia el ser humano. Mucha gente suspira, sueña con que Dios le hable, con que Dios le revele. Vamos a eventos esperando a ver que Dios me dé una palabra. Y yo digo, ¿y por qué no abres tu Biblia para que Dios te dé la palabra? ¿Por qué tienes que esperar un super evento, a que venga un super ungido de Dios para que te dé una super palabra? ¿Por qué no estamos escuchando la palabra de Dios? Porque no abrimos la Biblia. Dios está hablando. Dios constantemente se está manifestando a nosotros. Sus palabras, hermanos, no tienen el límite de tiempo. No fueron escrita solamente para los personajes bíblicos. Su palabra sigue manifestándose a nosotros. La palabra de Dios está activa. La palabra de Dios sigue, igual que como habló a Moisés, igual que como habló a Pablo, a Pedro. Dios sigue hablando a su pueblo. Y Dios quiere seguir hablándonos. Y para eso, hermanos, ha permitido que su palabra llegue a nosotros en forma de libro, en forma de aplicación en nuestros teléfonos ahora. Dios ha permitido que tengamos la Biblia de la manera mucho más fácil que cualquier otra generación. Desde hace varios años estamos publicando en nuestro boletín semanal. Ahora ya el boletín es electrónico. Espero que lo estén pudiendo abrir. Ahí están las tarjetitas. Pones la foto de tu teléfono y abres el boletín inmediatamente. Si retratas o pones el código que está ahí en las tarjetitas en las sillas. Y allí están las lecturas de toda la semana. Tenemos años poniendo las lecturas de la semana. No quiero que levanten la mano, pero ¿quién se toma el tiempo de seguir esas lecturas de esta semana, de la semana?
Algunos lo hacen, ay, es que es domingo, y abren la del domingo, y la del lunes, y la del martes, y la del miércoles ya se nos olvidó. Todos los días, desde hace ya 4 o 5 meses, estoy escribiéndoles un devocional a los varones. Y los primeros devocionales, como 20, ahí se reportaban. Amén, gloria a Dios, y pa. Ahora si son 3 los que lo ven, son muchos. ¿Por qué? Las hermanas tenían un devocional en su página de mujeres, no sé si lo sigan teniendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan apáticos, tan perezosos cuando se trata de nuestra vida espiritual, hermanos? ¿Por qué dejamos a un lado eso? Déjenme decirles lo que pasa. Llegamos los domingos acá a la reunión, al servicio, adoramos al Señor, nos metemos, escuchamos la palabra que se nos habla, convivimos, estamos muy felices, es un hermoso día el domingo, y nos vamos a la casa. Y el lunes nos aventamos ya de clavado otra vez a nuestro rol de actividades. Y vámonos a las 4 de la mañana a trabajar y a abrir el negocio y esto y el otro, a la escuela, a los niños, y nos sumergimos, ¿verdad? Algunos echan de panzazo de plano para lunes, otros hasta de muertitos se van, y nos sumergimos tanto en nuestra vida todos los días que se nos olvida que en mi corazón tengo que guardar los dichos del Señor para no pecar contra Él. Y cuando hacemos eso, hermanos, cuando hacemos eso, el mundo nos come. El mundo es demasiado fuerte, hermanos. El mundo es demasiado fuerte. Se nos va yendo la semana y empezamos a enfrentar pruebas y tribulaciones y muchas veces tomando decisiones incorrectas porque no escuchamos la palabra de Dios. Por eso en los siguientes domingos vamos a hablar acerca de la importancia de tener la palabra de Dios de forma más presente en nuestras vidas. Porque muchas veces, hermanos, escuchamos de situaciones que alguien está pasando y yo digo, ¿y dónde estabas cuando predicamos acerca de eso? ¿Y dónde estabas cuando enseñamos acerca de eso? ¿Y dónde estabas cuando estábamos orando por esa situación? Porque nos metemos tanto a nuestra vida todos los días que nos olvidamos de la palabra de Dios durante la semana. ¿Por qué tenemos que leer la palabra de Dios? Esta razón del Salmo 119 es muy importante, para no pecar contra Dios. Ahora, el no pecar contra Dios, hermanos, no es que sea un asunto religioso. No es para que te vuelvas el santurrón de la ciudad. No es para que te vuelvas el hombrecito santo que no hace nada malo o la mujercita santa que no hace nada malo. No se trata desde el punto de vista religioso. Cuando la Biblia dice que no voy a pecar contra Dios, quiere decir que mi vida va a ser de bendición entonces. Porque cuando estoy ausente del pecado, entonces estoy presente dentro de la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios para sus vidas? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean prosperados? Que sus matrimonios sean bendecidos, que sus negocios sean prosperados. Entonces tenemos que empezar por guardar los dichos del Señor en nuestro corazón, porque guardando los dichos del Señor en nuestro corazón, vamos a evitar cometer errores. Hemos fracasado en muchas cosas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no entendimos la palabra de Dios. Hemos fracasado y hemos cometido muchos errores porque la palabra de Dios no ha abundado más en nuestro corazón. Abundan muchas otras cosas, pero el ser humano, hermanos, recurre al pecado. Apartarse de los mandamientos de Dios para hacer su vida de manera independiente de Dios, trayendo como consecuencia el fracaso y la maldición del pecado sobre su vida. La fórmula es muy simple. La fórmula es muy simple. Léanla conmigo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Está difícil? No. Está muy simple la fórmula. No hay cosas mágicas ni aquí cosas así complicadísimas, teología muy profunda. Muy simple. Guarda los dichos del Señor. Porque cuando estés en un pleito con tu mujer y te den ganas de hasta de ¡ah!
En ese momento los dichos que están en tu corazón te van a decir: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ay. Y hermana, cuando estés a punto de dejar a tu marido sin lonche porque te hizo enojar, esposas, amen a sus maridos. Ay, sí, cierto, Señor. Ten, mi amor, mira, hasta doble burrito te puse. Cuando tus hijos estén de rebeldes y enojones y tú, porque se enoja uno, ¿a poco no? Cuando los chamacos empiezan a rezonar, a uno les da coraje, humanamente, lo reconozco. Sí se enoja uno. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la amonestación del Señor. Entonces te retractas. ¿Se dan cuenta cómo funciona la fórmula? Cuando tienes los dichos del Señor en tu corazón, todas las áreas de tu vida automáticamente se empiezan a alinear a como el Señor lo está haciendo. Ay, me cayó un negocio bien bueno y este cliente ni cuenta se dio, me lo voy a transar con 200 varos y ni cuenta se va a dar. El que hurtaba, no hurte más, dice el Espíritu Santo acá, sino trabaje para que tenga que compartir con otros. Ay, sí es cierto, Señor. Se me fueron 200, pero recibí la bendición de Dios. Se me fue lo de las promesas, pero tengo la bendición de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Déjenme darles la primera razón. Porque es tan importante, hermanos, que la palabra de Dios abunde en nosotros, como dice el apóstol Pablo. Abran conmigo su Biblia en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es vida. Por eso es importante, porque es vida. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué cosas escapa a la palabra de Dios? Nada. ¿Qué situación de tu vida escapa a la palabra de Dios? Ninguna. Nada escapa a la palabra de Dios. Todo está en ella, porque es una palabra viva. Es viva en primer lugar porque fue la que produjo la vida en la creación. Por eso es palabra viva. El Evangelio de Juan empieza diciendo, Juan 1:1, en el principio era la palabra, era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba ¿qué? La vida. Y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. La palabra es la luz de los hombres. La vida es la palabra de Dios. Cuando el escritor de Hebreos dice que es viva y eficaz, se refiere a que la palabra tiene la capacidad de producir vida, exactamente como al principio. La palabra de Dios tiene la capacidad de producir vida. Hermanos, esto no es nada más un libro. Esto no solamente son historias. Esto no solamente son historias bonitas de Noé con sus animalitos en el arca. Esto no son historias de que Zaqueo era chiquitito así y vivía en Jericó. Esto es la palabra que produce vida. Al iniciar la historia de la creación tenemos de manera repetitiva en el capítulo 1 de Génesis, y dijo Dios. ¿Se acuerdan de la creación? Y dijo Dios, sepárese los cielos de la tierra. Y dijo Dios, sepárese lo seco de esto. Y dijo Dios, haya lumbreras en los cielos que alumbren de día y de noche. Y dijo Dios, la palabra se hablaba, el verbo producía vida. Y dijo Dios, produzcan la tierra seres vivientes, y produzca el mar seres vivientes y peces y bestias, y produzcan los cielos, aves en los cielos por todos lados. La palabra crea vida. La palabra de Dios tiene la capacidad de producir vida. Y entonces viene la declaración magistral en la creación, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios,
dijo Dios, lo habló. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que pueda gobernar en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra de Dios produce vida. La palabra de Dios es productora de vida. Cuando Dios habla, hay vida. Por eso Juan hace esta relación tan importante al empezar su evangelio. Juan empieza diciendo, en el principio era el verbo, la palabra de Dios. Y él hace esta diferencia tan importante porque Mateo empieza presentando a Jesús como el hijo de David, en base a la genealogía judía. El evangelio de Marcos empieza a presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Lucas empieza a presentar a Jesús como el Salvador. Pero Juan empieza presentando a Jesús como la palabra que da vida. La palabra que produce vida. Hermanos, cuando vemos esta importancia en la Biblia, la palabra, el verbo denota una acción de acuerdo a la gramática del lenguaje, ¿no? Cuando hablas de un verbo, es una acción que se está llevando a cabo. Maestros, maestra Shelley, ¿verdad que así es? Era lo más sencillo de la oración, era sujeto, verbo y predicado. Ay, ¿se acuerda el Benji de la primaria? Así era la cosa, ¿no? En los libros de texto antes. Sujeto, verbo y predicado. Sujeto era la persona o cosa a la que nos estamos refiriendo. El verbo era la acción que se estaba llevando a cabo y el predicado, el enunciado, era la consecuencia de lo que se estaba haciendo. Así es que los verbos son como caminar, hablar, correr, todo lo que denota acción. Cuando se habla del verbo de Dios, la palabra de Dios no es una palabra pasiva. No estamos hablando del sujeto de la oración, no estamos hablando del enunciado o del resto de la frase. Estamos hablando del elemento que denota acción. Cuando Dios habla, hay acción. Cuando Dios habla, se produce vida. La palabra de Dios produce vida. A lo largo de su ministerio terrenal de Jesús, vemos cómo su palabra da vida. Primero le da vida a un sistema religioso, rutinario, que solamente se había vuelto tradición entre los sacerdotes y entre la gente religiosa de la nación. No tenía espíritu esa religión, estaban muertos. Se reunían, se congregaban, en la sinagoga leían pero estaban muertos. Traían ofrendas y no pasaba nada. De pronto llega Jesús un día a la sinagoga en día de reposo y dice que toma el rollo del profeta Isaías y se pone a leer. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová para dar libertad a los ciegos, abrir la cárcel a los ciegos y anunciar el año agradable del Señor. Os digo que esta profecía se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. Y la gente se quedó, ¿qué? Este rollo lo han leído nuestros sacerdotes por cientos de años. ¿Qué tiene este hombre que al momento de que él lo leyó, cobró otro significado totalmente? ¿Por qué sentí esto cuando este hombre leyó estas palabras? Porque Jesús es el verbo de Dios que produce vida. Y empezó a darle vida a ese sistema religioso, hermanos. Marcos 1:22 dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces Jesús empieza a recorrer las aldeas de Galilea y por donde va pasando, hermanos, Jesús va produciendo vida. A los condenados a muerte por la lepra les da vida. A los condenados a muerte por el pecado les da vida. A los condenados al infierno que estaban endemoniados les da vida. Y a los mismos muertos que estaban en los sepulcros como Lázaro les da vida. Cuando le dice a uno, quiero, sé limpio, y el leproso recobra su vida. Mujer, ¿quiénes son los que te acusan?
¿Dónde están? Ya se fueron, Señor. La palabra que Jesús dio sobre esa mujer pecadora le volvió nuevamente a dar la vida que necesitaba. Y cuando se para frente a la tumba de Lázaro, le dice: Lázaro, sal fuera. Y la misma muerte se tiene que retraer. Y el estado de putrefacción que tenía ya ese cadáver tiene que regresar, porque la palabra de Dios produce vida. Y si Dios dice, vive, entonces vivirás. Cuando Dios habla, cuando Jesús habla a lo largo de los evangelios, se produce la vida. Cada vez que abrimos nuestra Biblia, hermanos, cada vez que es el día, ya lunes, martes, miércoles, estás agobiado con todo, abre la palabra de Dios. Busca en tu boletín qué es lo que me toca. Busca en tus devocionales qué es lo que me toca. Abre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en ese día quiere producir vida dentro de ti. Y a lo mejor ahí está la palabra que necesitas ese día. Y a lo mejor ahí está la palabra que necesitan tus hijos ese día. Porque van a llegar de la escuela y te van a decir: papá, fíjate que pasó esto en la escuela y no sé qué hacer. Y a lo mejor en la mañana Dios te había dicho: ahí está lo que tu hijo te va a preguntar al rato. Y entonces cuando él viene y te dice, entonces tú ya tienes la palabra que le va a producir vida a tus hijos. Cada vez que abrimos la palabra, cada vez que abrimos la Biblia, hermanos, cada vez, aunque sea en nuestros teléfonos, que abrimos la Biblia, el Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Ese es el poder de la palabra de Dios. No es una colección de historias bonitas. No son dichos populares. No son sabios consejos nada más. Tenemos que ver a la palabra de Dios como algo vivo, eficaz. Dice Hebreos, más cortante que una espada de dos filos. Nada queda fuera de su alcance. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nos quebranta. Para el creyente es imposible leer la Biblia sin que su alma se estremezca. Dice Juan 1:14, y aquel verbo, dice Juan, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Jesús está aquí en medio de nosotros. ¿Cuántos lo saben? Porque estamos hablando su palabra. Porque cuando empezamos a hablar de su palabra, Él habita en medio de nosotros. Dice Juan, y vimos su gloria. Podemos ver la gloria de Dios. Y no estoy hablando que, estoy viendo resplandores y estrellitas. No, en tu espíritu estás viendo la gloria de Dios. Estás sintiendo la gloria de Dios. Ese verbo de Dios está entre nosotros en este momento. En segundo lugar, la palabra de Dios es viva, porque nos transmite vida. Primero dije, la palabra de Dios produce vida, pero ahora también es viva porque nos transmite su vida. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, es Jesús hablando, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte. Jesús produce vida y entonces nos transmite su vida. Hemos pasado de muerte a vida. Una cosa es producir vida y otra muy diferente es transmitir vida. Dios pudo crear todo lo que vemos. Pudo darle vida a toda la creación solamente con su palabra. Pero hermanos, cuando llega el momento de crear al hombre, se toma el tiempo el Señor de ensuciarse las manos con el barro. Toda la creación se hizo cuando Dios decía, produzca la tierra hierba y produzca seres vivientes, y solamente era la palabra. Pero cuando llega el momento de crear al hombre, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, el Señor se toma la molestia de ensuciarse las manos con barro y empieza a formar al hombre. Dice, y tomó del barro
y formó al hombre. Y lo más importante es que dice, una vez ya que estaba el hombre, y sopló en su nariz, Génesis 2:7, y sopló en su nariz aliento de vida. Esto no lo hizo con las aves de los cielos. Esto no lo hizo con los reptiles. Esto no lo hizo con los peces. A ellos no les sopló. A ellos solamente los creó. Pero al hombre, después de haberlo formado, dice, y sopló en su nariz, le transmitió su vida. ¿Se dan cuenta, hermanos, la diferencia? Dios produce vida, pero cuando se trató del hombre, no produjo la vida, nos transmitió su propia vida, la vida de Él. No produjo una vida especial para el ser humano. Tomó de su propia vida y la sopló en su nariz, y fue el hombre entonces un ser viviente. Cuando en medio del relato de la creación vemos a Adán, y dice Dios, pero no se halló ayuda idónea para Adán. Entonces dice que puso a Adán a dormir. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Y qué hizo Dios con Adán dormidito? Por eso roncamos, hermanas, por causa de ustedes, porque nos quitaron un pedazo. Hermanas, no nos pateen cuando roncamos, no sean así, denle gracias a Dios, porque eso les recuerda que fueron tomadas de nuestro costado. Y de ese material ya producido, de este material que ya tenía la esencia de la vida de Dios, se formó a la mujer. Es decir, tomó del hombre para transmitirle vida a la mujer. ¿Me están entendiendo? No produjo vida para la mujer, no produjo vida para el hombre, sino que él mismo se vació hacia el hombre y del hombre tomó para formar a la mujer. Y después de los dos, ¡chun! ¡Hola, papi! Dios no produjo vida para ese chamaquito. Dios no produjo vida para tus chamaquitos. Dios te dio la capacidad de transmitir la vida. ¿Entienden la importancia de esto, hermanos? Dios produce su vida, pero a nosotros nos dio la capacidad. Tú no produces vida. No tenemos la capacidad de producir vida. Nosotros no podemos hacer vida. La inteligencia artificial, ahorita se están muriendo los científicos por producir vida. No pueden. No pueden por más que lo intentan. Tienen que tomar de los elementos que Dios ya creó, donde hay vida, para desarrollar formas de vida. Pero no pueden crear de la nada vida. ¿Por qué? Porque el hombre no se le dio la capacidad de crear vida, de producir vida. Se nos dio la capacidad de transmitir la vida. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Están despiertos? Porque una cosa es crear la vida y otra es transmitir la vida. Nosotros no tenemos la capacidad de producir, pero sí tenemos la capacidad de transmitir. Nosotros no podemos producir la vida eterna, la vida espiritual. No podemos producir la salvación. Por eso tuvo que venir el Verbo de Dios y hacerse carne para darnos a nosotros la capacidad de transmitir la nueva vida que trajo al mundo a través de su muerte y resurrección. Vean lo que dice Efesios. Abran sus Biblias o sigan acá. ¿Están despiertos? Prendan las antenas. Efesios 2. Efesios capítulo 2. Dice el apóstol Pablo. Y Él, hablando de Jesucristo, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales, versículo 2, anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros. Nos incluye a todos los que estamos aquí, a todos.
Ay, no es que yo he sido bien santo. No, Señor, todos estamos en este costal, en la cual también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ya no ahora, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que toda la demás gente. ¿Por qué haces eso? Pues es que así le hacen todos. ¿Y por qué mientes? Pues es que si no mientes, no vives en este mundo. ¿Y por qué robas? Pues es que todo el mundo roba. ¿Y por qué maldices? Pues es que todo el mundo maldice. Igual que todos. Pero ahora nosotros, la vida que Dios creó, consistía de la vida física, pero de la vida espiritual también. El pecado nos dejó vivir físicamente, pero nos mató espiritualmente, sin capacidad de producir vida, y lo único que podíamos transmitir era la misma muerte espiritual por ser hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, pay attention please, dice el maestro en la escuela. Pay attention, children, boys and girls, pongan atención. Lo que hicieron mis padres no justifica que yo lo haga ahora. De la manera como vivieron mis antepasados, no me justifica a mí vivir ahora. Porque eso éramos antes, pero ahora Cristo vive en mí. Ahora yo no puedo tomar por excusa el entorno en el que crecí, en el que viví, porque ahora Cristo ya me transmitió su vida. Y antes obedecía yo, éramos hijos de ira, pero ahora, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, bendito sea Dios. El Señor produjo la vida eterna muriendo en una cruz y resucitando al tercer día. Él produjo la vida eterna y entonces nos las transmitió a nosotros. No nos dio la capacidad de producir, nos dio la capacidad de transmitir. Produjo en nosotros esa vida eterna. El verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne, nos dio la vida que habíamos perdido. Y no solamente eso, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe nada más. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces viene el propósito nuevamente, como en el huerto de Adán y de Eva, en su perfección, antes de pecar. Cuando Dios los crea, dice, hagamos al hombre, ¿para qué? Para que gobierne sobre los peces del mar, para que gobierne sobre la tierra, para que ponga en orden toda la creación. Ese era el propósito de ellos. Y ahora que nosotros, muertos en nuestros pecados, Dios, por medio de Jesucristo, nos da vida juntamente con Él. Versículo 10, porque somos hechura ¿de quién? Suya. Somos hechura suya. Ya no somos hechura del mundo. Nos parecemos físicamente a nuestros padres terrenales, pero ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Más fuerte. Fuimos creados ahora para buenas obras. Y de buenas obras no estoy hablando de ayudarle a una viejita a cruzar la calle. Buenas obras estoy hablando de que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Buenas obras significa el camino que Dios preparó mucho antes, de antemano, dice el versículo, para que nosotros anduviéramos por Él. Las buenas obras no las produzco yo. Las buenas obras yo no las puedo hacer. Las buenas obras que Dios quiere que yo haga, yo no las puedo hacer.
no tengo la capacidad de producir. ¿Se entiende este punto, hermanos? Pero sí las puedo transmitir. Y se las tengo que transmitir a la iglesia y se las tengo que transmitir a las siguientes generaciones. Las buenas obras ya están hechas. ¿Cuáles son? Los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. Es que yo no sé si puedo perdonar a mi papá por lo que... Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que el Señor Jehová tu Dios te da. Es que tú no sabes lo que... No, yo no sé lo que te hizo, pero Dios sí lo sabe. Y si Dios dice que lo honres, hónralo. Hónralo. Es que esa persona, no sabes, le está yendo tan bien, mira, es bien tranza, es bien... Y le va bien. Ya se hizo rico, millonario, y yo aquí de honesto no gano nada. En cuanto a mí, dice el salmista, por poco se deslizan mis pasos al ver que a aquellos les estaba yendo muy bien, haciendo las cosas mal. Y estuve a punto, dice el salmista, de caer ahí, pero el Señor me sostuvo y me mantuvo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él preparó de antemano. ¿Para qué nos creó el Señor? Para buenas obras. ¿Tenemos nosotros la capacidad de producir esas buenas obras? No. Esas buenas obras ya han sido creadas mucho antes de nosotros por medio de la palabra de Dios. Y por último, hermanos, la palabra de Dios es viva porque es eterna. La palabra de Dios es viva porque produce vida. La palabra de Dios es viva porque transmite vida. Y la palabra de Dios es viva porque es eterna. Jesús dejó muy clara la eternidad de su palabra. Marcos 13:31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra se van a fundir, pero mi palabra permanecerá para siempre, por toda la eternidad. Muchas generaciones han pasado, hermanos. La palabra de Dios se sigue cumpliendo cada día en la vida de la gente que entrega su vida a Cristo. En las iglesias que se esfuerzan por ser influencia en un mundo lleno de tinieblas y de maldad. En grupos de cristianos que son sal de la tierra. Han caído muchos imperios desde que Jesús lo dijo. Ha habido reyes, naciones, y todos ellos han caído. Sistemas políticos han crecido y así se han disuelto también, porque todo lo que hace el hombre es temporal y muere y se destruye tarde o temprano. Pero después de miles de años, hermanos, aquí está la iglesia adorando el nombre del que es sobre todo nombre, hablando de Él, rindiendo nuestras vidas a Él. Porque los sistemas políticos y religiosos del mundo producen muerte, pero la palabra de Dios produce vida. Por eso no puede desaparecer. Los falsos maestros y los llamados ateos de esta nueva generación se esfuerzan por tratar de matar la palabra de Dios, de desmentirla. Le quieren encontrar errores, desprestigiarla, demeritarla. Pero mientras más atacan la palabra de Dios, la palabra crece más, porque revela la maldad de los corazones y los deja expuestos. Todas esas ideas, hermanos, van a morir tarde o temprano, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso Moisés exclamó en el Salmo 91, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y le dices, convertíos, hijos de los hombres. Y fíjese bien lo que dice el Salmo, hermanos, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Habla lo que quieras de la palabra de Dios. Trata de negar la palabra de Dios. Haz lo que quieras. Dentro de unos años ya te moriste.
y tus locas ideas junto contigo. Pero la palabra de Dios aquí va a estar. Aquí va a estar en este púlpito y en todos los púlpitos de las iglesias que decidan predicar la palabra de Dios. Y nosotros con nuestras locas ideas y con nuestras fantasías y nuestras lucubraciones nos vamos a morir. Y vamos a dar la tumba, ya está, y quedó todo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hermanos, después de esta declaración que hace este salmo, ¿quién puede tratar de matar la palabra de Dios con sus propios argumentos? Dice el Salmo 2:2 también. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, ¿qué? Se reirá. Le causa gracia al Señor. En Pakistán, ahorita los hermanos cristianos están siendo víctimas de una persecución brutal, ahí en la India, en Asia Menor, en el país de Pakistán. Y los religiosos musulmanes están destruyendo las iglesias y rompiendo las cruces. Y yo me imagino a Dios allá arriba viéndolos. Ternuritas. Y según ellos ya rompieron la cruz, ya se acabó el evangelio. Ay. Y mientras más tratan de destruir la iglesia florece como si fueran hongos en tiempo de humedad, por todos lados. Y mientras más han tratado de callar la iglesia, y mientras más han tratado de desmentir la Biblia, más produce vida en mucha gente alrededor del mundo. Dios se reirá de ellos, se va a burlar de ellos. Dime lo que quieras en contra de Dios, dime lo que quieras en contra de su palabra. Dios está riendo de ti, mi hermano. Dios está burlando de ti. ¿Por qué? Porque tú no eres más que Dios. Todos aquellos que tratan de negar que la palabra de Dios es viva, el Señor se burlará de ellos. Pero los que hemos creído que esta bendita revelación, hermanos, es la palabra de Dios, para nosotros hay una promesa hermosa en Juan 5:24. De cierto os digo. Cuando el Señor dice esto es porque es una verdad categórica. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, esta es la parte que a mí, yo me la quedo. Y cuando viene gente burlándose de la palabra de Dios y burlándose del evangelio y burlándose de la iglesia, yo me quedo con esto. Quédate con la muerte, porque yo he pasado de muerte a vida. Y yo prefiero vivir en la vida del Señor. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios produce vida. Nos hace transmitir esa vida. En este momento yo les estoy transmitiendo la palabra de Dios y les estoy transmitiendo la vida que hay en la palabra de Dios. Yo no produzco la vida. Yo no tengo la capacidad, ni ningún ser humano tiene la capacidad de producir la vida. Dios nos dio la capacidad de transmitir la vida. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Pero la única manera en que esta palabra permanezca viva en la iglesia, hermanos, es leerla, es estudiarla, es meditarla, es escudriñarla, vencer la apatía, vencer la indiferencia y volverla la prioridad más importante de nuestro diario vivir, porque de aquí depende, hermanos, nuestra vida. ¿Y saben qué? Que mucha gente en las iglesias no se ha dado cuenta que de aquí depende la vida. Mucha gente no se ha dado cuenta que aquí está su vida. Mucha gente piensa que este librito está muy bonito y qué padre para los domingos que voy a la iglesia con mi Biblia bajo el brazo y llego a la casa y ahí se queda.
No nos hemos dado cuenta que aquí está nuestra vida, hermanos. ¿Saben por qué hemos fracasado mucho en la vida? ¿Saben por qué hemos pasado por tantos dolores? ¿Saben por qué hemos sufrido descalabros en nuestra vida? ¿Por qué nuestros negocios han fracasado muchas veces? ¿Por qué inclusive nuestros matrimonios han fracasado? Porque se nos olvidó que aquí estaba la vida. Porque cuando estaba en medio de la tormenta y de la tribulación, se me olvidó que aquí estaba el radar para guiarme a tierra firme. Porque cuando estaba pasando por un momento de angustia, se me olvidó que Jehová era mi pastor y que nada me faltaría. Por eso hemos fracasado, por eso hemos sufrido, por eso perdemos la esperanza, por eso llegamos a dudar de Dios, por eso fracasamos en nuestras relaciones familiares, sociales, laborales. Por eso tenemos necesidad de que a cada rato alguien venga a animarnos y a levantarnos la autoestima. Por eso buscamos afanosamente en las redes sociales los horóscopos. Por eso buscamos mensajitos donde alguien diga que voy a salir adelante y que me digan que soy hermoso y las mujeres bonitas y que no necesitas nada y necesitan que les estén inflando, porque la autoestima la traen hasta el suelo. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que la palabra de Dios produce vida y es una palabra viva, y que nuestras jovencitas no necesitan la aprobación de las redes sociales. Ellas necesitan saber que son aceptas en el amado. Es lo que necesitan saber. Ellas no necesitan saber que necesitan ser populares entre sus amigas. Ellas necesitan saber que la palabra de Dios les dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. No tenemos que levantarnos todos los días con la angustia de qué voy a hacer ahora. El trabajo se bajó, el trabajo se fue, hay amenazas de que nos van a correr. Tengo que ir a la palabra de Dios a que produzca vida. Que la palabra de Dios me diga: porque nunca decayeron tus misericordias, son nuevas cada mañana. Así es que, Señor, en esta confianza me levanto. En esa confianza, Señor, empiezo mi día. En esa seguridad empiezo esta semana. Pero tengo que ir a la Biblia. Tengo que abrirla. Tengo que hojearla. Tengo que meditarla. Tengo que apoyarme en los hermanos que están escribiendo para que yo pueda aprender un poquito más. Y tengo que repetirla y repetirla y repetirla y repetirla hasta que pueda decir: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pónganse de pie, hermanos. Oh Padre, gracias, gracias Jesús, gracias. Dele gracias a Dios por la palabra, hermanos. Dele gracias a Dios por la libertad que tenemos de tener una Biblia. Dele gracias a Dios por la libertad que tenemos de tener 3, 4 Biblias en nuestra casa. Una libertad que muchos hermanos en este momento, en muchas partes del mundo, quisieran tener y no la tienen. Dale gracias a Dios porque tienes una iglesia donde se te habla la palabra de Dios. Donde se habla la palabra de Dios. Donde no vienes a que te laven el cerebro con mensajes motivacionales. Donde no vienen a decirte nada más cosas para hacerte sentir bien. Dale gracias a Dios que tienes una iglesia, que tienes maestros que te hablan la palabra de Dios y que a veces esa palabra de Dios penetra hasta tus coyunturas y tus tuétanos y te duele y te hace sentirte avergonzado delante de Dios. Dale gracias a Dios porque esa palabra discierne hasta lo más profundo de tus pensamientos. Donde piensas que nadie te ve, donde piensas que nadie sabe lo que hay en esos pensamientos, ahí está la palabra de Dios. Dale gracias a Dios porque esa palabra no es para condenarte. Esa palabra no es para avergonzarte delante de los hombres. Esa palabra no es para humillarte. Esa palabra
es para que puedas pasar de muerte a vida. El que oye mi palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna.